Escucha, si puedes oír ese silbido con claridad, si lo sientes cerca, entonces estás a salvo. Pero si lo escuchas lejos, ya está detrás de ti. En los llanos de Venezuela y Colombia existe una criatura que ha aterrorizado a generaciones enteras. Los abuelos la mencionan en voz baja. Los llaneros evitan hablar de ella cuando cae la noche. Y los que dicen haberla visto, jamás volvieron a ser los mismos. Esta es la historia del Silbón. Y te advierto, una vez que la conozcas, cada silbido que escuches en la oscuridad te hará recordar lo que estás a punto de escuchar. Para entender esta historia, necesitas conocer el lugar donde nació Los Llanos, una extensión infinita de tierra plana que se extiende entre Venezuela y Colombia. Millones de hectáreas, donde el horizonte nunca termina, donde el cielo se funde con la tierra, donde de noche la oscuridad es tan absoluta que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. Es una tierra de hombres duros, de llaneros que montan a caballo desde antes de aprender a caminar, de familias que viven en hatos aislados, alejados de todo, donde la civilización más cercana puede estar a horas de camino. Y es en esa soledad, en ese silencio infinito de la noche llanera, donde se escucha el silbido. Pero antes de hablar de la criatura, hablemos del hombre que fue, porque el Silbón no siempre fue un monstruo. Alguna vez fue un hijo, cuentan los viejos. Y cuando digo los viejos, me refiero a los abuelos de nuestros abuelos, que hace mucho tiempo, en un hato perdido en los llanos de Guanarito, en el estado portuguesa de Venezuela, vivía una familia. El padre era un hombre recio, un llanero de los de antes. Trabajador, sí, pero también violento. De esos hombres que el llano curtió con sol y soledad hasta volverlos duros como la madera de Samán. La madre era una mujer callada, de esas que aprenden a vivir en silencio porque el silencio es más seguro que las palabras. Y el hijo era un joven consentido, malcriado, caprichoso, un muchacho al que nunca le dijeron que no, al que nunca le enseñaron que las acciones tienen consecuencias. También estaba el abuelo, un hombre viejo y sabio que había visto más lunas llenas que cualquiera en esa tierra. Un hombre que conocía los secretos del llano, que sabía que hay cosas en esta tierra que no deben provocarse. Esta familia vivía como muchas otras en los llanos, con poco, con lo justo. Pero vivían hasta que un día todo cambió. Hay diferentes versiones de lo que pasó, porque así funcionan las leyendas. Cada pueblo, cada familia, cada abuelo tiene su propia versión, pero todas coinciden en algo: el hijo quería comer. Específicamente quería comer vísceras de venado, asaduras, como le dicen en los llanos, hígado, corazón, riñones, un plato que en esa tierra se considera casi un manjar. Así que le pidió a su padre que fuera a cazar un venado. Y el padre, como buen llanero, tomó su escopeta y se adentró en la inmensidad del llano. Pasaron las horas, el muchacho esperaba, impaciente, hambriento, con ese tipo de hambre que no es del estómago sino del capricho. Y cuando el padre finalmente regresó, no traía lo que el hijo quería. Quizás no encontró venado, quizás trajo otra cosa, quizás simplemente no pudo cumplir el capricho de su hijo. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. El muchacho, cegado por la ira, consumido por la rabia de no obtener lo que quería, hizo lo impensable, mató a su padre. Algunas versiones dicen que lo apuñaló, otras dicen que usó un machete. Las más antiguas cuentan que lo hizo con tanta furia que después abrió el cuerpo de su propio padre y le arrancó las vísceras. Y como si la locura no tuviera fondo, le llevó esas vísceras a su madre para que las cocinara. La madre, sin saber de dónde venían, las puso en el fogón. Comenzó a cocinarlas, pero algo estaba mal, algo no era normal, y cuando las probó, cuando ese sabor tocó su lengua, lo supo, eso no era venado. Dicen que la madre gritó con un alarido que se escuchó en todo el llano. Un grito que espantó a los pájaros de los árboles. Un grito que hizo que el abuelo saliera corriendo de su habitación. Y cuando el viejo supo lo que había pasado, cuando entendió lo que su nieto había hecho, su sangre se congeló.
pero no de miedo o de ira. El abuelo era un hombre que conocía cosas antiguas, cosas que se susurran entre los llaneros de generación en generación. Lo amarró a un poste en medio del llano, y mientras el joven gritaba y suplicaba perdón, el abuelo pronunció las palabras. Lo maldijo para siempre. Primero ordenó que lo azotaran con un mandador, un látigo de cuero que usan los llaneros para arrear ganado. Le dieron latigazos hasta que la espalda del muchacho quedó en carne viva. Luego le echaron ají picante en las heridas abiertas, para que el dolor fuera insoportable, para que cada fibra de su cuerpo sintiera el castigo. Y finalmente, el abuelo soltó al perro. Un perro llamado Tureco, según algunas versiones. Un animal feroz que fue entrenado para perseguirlo, para morderle los talones por toda la eternidad. El abuelo lo miró a los ojos y le dijo las palabras que sellarían su destino para siempre. Te perseguirá por siempre. Cargarás los huesos de tu padre en un saco y vagarás por los llanos hasta el fin de los tiempos. Sin descanso, sin paz, sin perdón, pausa. Y así nació el silbón. El muchacho dejó de ser humano. Se convirtió en algo más. Algo entre los vivos y los muertos. Una criatura condenada a vagar eternamente por los llanos, cargando un saco con los huesos de su propio padre, contándolos cada noche, uno por uno. Ahora que conoces su origen, déjame contarte qué es lo que los llaneros han visto durante generaciones. Imagina que estás en medio del llano. Es de noche, no hay luna. La oscuridad es tan densa que parece sólida. Solo escuchas los grillos, el viento entre la hierba y los latidos de tu propio corazón. Y entonces lo ves, una figura altísima. Algunos dicen que mide 2 metros, otros dicen que 3. Otros juran que es tan alto que las copas de los árboles apenas le llegan al pecho. Es flaco, terriblemente flaco, como si la carne se hubiera consumido y solo quedaran huesos cubiertos por una piel reseca. Viste como un llanero antiguo, sombrero desgastado, ropa raída, alpargatas destrozadas por el camino eterno. Su rostro, los que dicen haberlo visto de cerca y sobrevivido, describen unos ojos hundidos, vacíos, sin brillo, una boca que se abre solo para silbar, y una expresión que no es de odio ni de tristeza, sino de vacío absoluto. Pero lo más perturbador no es su apariencia, es el saco. Pausa. Sobre su espalda huesuda carga un saco viejo, manchado, que se mueve con cada paso, y dentro de ese saco se escuchan los huesos de su padre, que carga como penitencia eterna, y que cada noche se detiene a contar. Pero si hay algo que define a esta criatura por encima de todo, es su silbido. Un silbido que sigue las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, subiendo y luego bajando, como una melodía incompleta que se repite una y otra vez en la oscuridad. Y aquí viene la parte que hace que esta leyenda sea diferente a todas las demás. La parte que la hace genuinamente aterradora. Pausa. Cuando escuchas el silbido cerca, cuando lo sientes justo ahí, como si estuviera al lado tuyo, estás a salvo. Significa que el silbón está lejos. Pausa. Pero cuando el silbido se escucha lejos, cuando apenas es un murmullo distante que podrías confundir con el viento, pausa, casi susurrando, es porque ya está detrás de ti. Silencio total. Pausa larga. Este concepto invertido del sonido es lo que ha quitado el sueño a millones de personas, porque va contra todo lo lógico. Nuestro cerebro está programado para creer que si algo suena lejos, está lejos. Pero con el silbón, esa lógica no solo no funciona, te mata. Cada noche, cuando el silbón encuentra un lugar para detenerse, generalmente el techo de una casa o la esquina de un rancho abandonado, hace algo que los llaneros describen como lo más perturbador que han presenciado. Abre el saco y comienza a contar los huesos, uno por uno. Pausa. Si alguien está lo suficientemente cerca para escuchar el conteo, si puede oír cada hueso caer y sonar contra el otro, está bien, vivirá. Pero si alguien duerme en esa casa y no escucha el conteo,
si el sonido de los huesos pasa desapercibido. Pausa, al amanecer, alguien de esa familia estará muerto. No hay violencia visible, no hay sangre, no hay marcas. Simplemente, alguien no despierta. Como si el silbón les hubiera robado la vida mientras dormían. El silbón no ataca a cualquiera, tiene preferencias, y esto hace la leyenda aún más inquietante. Se dice que persigue especialmente a 3 tipos de personas. Primero, los borrachos, los hombres que salen de noche después de beber, los que caminan solos, por caminos oscuros, con el juicio nublado por el alcohol. El silbón los sigue, los acorrala, y les chupa el ombligo para extraerles el alcohol. Y la vida segundo, los mujeriegos, los hombres infieles, los que traicionan a sus parejas, como si la criatura fuera un juez moral que castiga la deslealtad. Y tercero, los hijos que irrespetan a sus padres. Pausa. Este último detalle es escalofriante, porque significa que el silbón, a pesar de haber matado a su propio padre, ahora castiga a quienes cometen un pecado similar, como si su maldición lo hubiera convertido en guardián de lo que él mismo destruyó. Es poético de una manera oscura y retorcida. Hasta aquí podrías pensar que el silbón es solo un cuento, una historia para asustar niños, una leyenda bonita y nada más. Pero lo que separa el silbón de otras leyendas es la cantidad de personas que juran haberlo visto. No hablamos de 1 o 2 testimonios, hablamos de cientos miles, generaciones enteras de llaneros que describen exactamente lo mismo sin haberse conocido entre sí. Un arriero de Barinas cuenta que una noche, mientras llevaba ganado por un camino solitario, escuchó un silbido lejano. Pensó que era otro llanero. Siguió caminando, pero los caballos se detuvieron. Se negaron a avanzar, temblaban, resoplaban. Y entonces el arriero sintió un frío que no tenía explicación en medio del calor llanero. Cuando miró hacia atrás, vio la silueta alta, imposiblemente alta, cargando algo en la espalda. Y el silbido que antes sonaba lejos, ahora había desaparecido por completo. El hombre espoleó su caballo y galopó sin detenerse hasta el amanecer. Cuando llegó a su casa, tenía el cabello completamente blanco. Tenía 35 años. Una familia en Apure cuenta que una noche de lluvia escucharon golpes en el techo de zinc de su casa, como pasos largos, lentos, como si alguien estuviera caminando sobre el techo con piernas enormes. Y luego escucharon el sonido. Tac, 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 como piedras cayendo sobre una mesa, uno tras otro, con un ritmo metódico, como alguien contando. La abuela se santiguó, encendió una vela y rezó hasta el amanecer. Cuando salió el sol, los pasos se detuvieron. Los sonidos cesaron, pero en el patio encontraron huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier hombre, y un olor a muerte que tardó 3 días en desaparecer. Quizás el testimonio más perturbador viene de un grupo de cazadores en Cojedes que una noche decidieron acampar junto a un río, alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que dicen que el velo entre los mundos es más delgado. Uno de ellos se despertó, sintió una presencia. Abrió los ojos y vio algo que lo marcó para siempre. Una figura parada al borde del campamento, tan alta que tuvo que inclinar la cabeza hacia arriba para verla completa. No se movía, solo estaba ahí, de pie, mirando hacia abajo. Hacia él y en sus manos, un saco que se movía solo. El cazador no pudo gritar, no pudo moverse. Dice que sintió como si el aire se hubiera solidificado, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura se quedó ahí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. Y luego simplemente se dio la vuelta y se alejó entre los árboles. Sin sonido, sin pasos, solo el silbido, cada vez más fuerte, lo cual significaba que se estaba alejando. Al día siguiente, los otros cazadores encontraron a su compañero despierto, sentado, con los ojos abiertos, temblando. No pudo hablar por 3 días. Ahora, si después de todo lo que has escuchado todavía estás aquí, quizás quieras saber cómo protegerte. Porque los llaneros no solo cuentan la historia,
También cuentan las defensas. Hay 4 cosas que supuestamente pueden mantener a el Silbón alejado. Primera, un perro. Sí, un perro. Pero no cualquier perro. Un perro que ladre con fuerza. Porque según la leyenda, el Silbón le teme a los perros. Recuerda que fue un perro el que el abuelo soltó para que lo persiguiera eternamente. El ladrido de un perro despierta ese miedo y lo hace huir. Segunda, un látigo o un mandador. El sonido del cuero golpeando el aire le recuerda los azotes que recibió como castigo. Y eso lo aterroriza. Tercera, el ají picante, colocar chiles o ají en las puertas y ventanas. Porque el ají le recuerda el ardor en sus heridas. Es como revivir su castigo. Y cuarta, los huesos mismos. Curiosamente se dice que si le muestras un hueso, un simple hueso de animal, el Silbón se detendrá, se quedará fascinado, como si necesitara comprobar si ese hueso pertenece a su padre. Y en ese momento de distracción puedes escapar. Pero más allá del miedo, más allá del terror que genera esta leyenda, hay algo profundo en la historia del Silbón que vale la pena analizar. Esta es una historia sobre consecuencias, sobre un hijo que nunca aprendió a respetar, sobre un capricho que se convirtió en asesinato, sobre la furia de un abuelo que usó fuerzas oscuras para castigar lo imperdonable, sobre una maldición que convirtió a un ser humano en algo que ya no puede llamarse humano. Los llaneros no cuentan esta historia solo para asustar. La cuentan como advertencia, como un recordatorio de que hay líneas que no deben cruzarse, que el respeto a los padres, a la familia, a la vida misma, es sagrado y que quien rompa ese pacto pagará un precio que ni la muerte puede saldar. Hoy en día, en los llanos de Venezuela y Colombia, los hatos ganaderos siguen activos. Las familias siguen viviendo en la inmensidad de esas llanuras. Los grillos siguen cantando cuando cae la noche. Y cuando el sol se oculta, cuando la oscuridad envuelve todo, los llaneros cierran sus puertas, abrazan a sus perros y escuchan, porque en noches muy silenciosas, en esas noches donde el viento sopla justo de la manera correcta, algunos juran que todavía pueden oírlo, un silbido lejano que recorre los llanos. Y si esta noche, cuando apagues la luz y te dispongas a dormir, escuchas un silbido, pausa, susurrando, reza porque suene cerca, silencio. Esta historia te puso los pelos de punta. Si sentiste ese escalofrío recorriendo tu espalda, entonces hice bien mi trabajo. Dale like a este video si quieres que siga contando las leyendas más aterradoras de Latinoamérica. Suscríbete y activa la campanita porque se vienen historias que van a hacer que el Silbón parezca un cuento para niños. En el próximo video vamos a hablar de una criatura que aterroriza las montañas de Venezuela y Colombia. Una mujer hermosa que se aparece en los caminos solitarios y que cuando voltea su rostro... Pausa. Mejor se los cuento en el próximo video. Nos vemos pronto y recuerden, no caminen solos de noche.